Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Hermandad del Chacal. En este vídeo voy a hablarles sobre algo que, hay gente que seguro que no le va a gustar, a otras personas que sí, pero yo como difusor de la verdad, pues voy a contarles mi punto de vista, lo que a mí me ha pasado en el pasado y está relacionado con el budismo y el sintoísmo. Se lo digo antes de empezar, no quiero hacer daño a nadie, soy muy respetuoso con todas las religiones, con todas las creencias. El budismo se puede aprender muchísimo con él y sobre todo aquí que solamente hay pues cristianismo, islam y poco más en Europa, y pues seguro que el budismo tiene cosas muy bonitas que enseñarnos, pero yo os voy a dar la mala experiencia que yo tenía en el pasado, pues precisamente con el budismo. Parece que es raro lo que os voy a contar, pero es 100% verídico. Es una cosa personal. Cierto grupo budista hacia la diosa Inari, no voy a mencionar el sitio porque tampoco quiero generarle ningún desperfecto a un templo sagrado, pues está bien que sepan esto que yo os voy a contar ahora. Aquí en la zona europea, como saben, está más extendido el budismo, ¿no? Digamos que está bastante extendido, comparándolo con el Shinto. Y lo que pasó con esto fue que hace muchos años el shintoísmo, que venía siendo parte de la religión japonesa, lo que es la cultura, allí se daba de manera natural y era por un lado divinización a los espíritus de la naturaleza, también divinización a los seres que habitan los bosques, y ahí es donde entra el juego de los kitsune. Y luego, el budismo, por ejemplo, explica los estados de conocimiento de uno mismo a nivel interno, la identificación con el ego, separarse de ella y digamos que conocer diferentes facetas o partes de uno mismo, ¿no? Yo lo digo, el budismo tiene cosas muy interesantes que enseñar, Tampoco quiero quitarle el mérito que tiene. Tiene muchísimas cosas bonitas y profundas que enseñar a la humanidad. Tiene mucho que enseñar, pero la experiencia que yo tuve no es en sí con el budismo, sino con monjes del budismo. La filosofía tiene mucha sabiduría, pero yo os voy a contar la parte que había sintoísta y en un principio lo que llegó a ocurrirme con esta gente. Hace mucho tiempo que ya les dije, aquí analizamos todo de la manera más objetiva, dando mis puntos de vista personales, pero con un respeto, sin críticas. La cosa es que en su momento, hace ya varios años, pues yo estuve por uno de los santuarios sintoístas por excelencia, que era el que estaba puesto a la diosa Inari. Tenían los tori y ahí digamos que era curioso lo que había, porque ahí hay un pasado de un negro que tengo, que he descubierto y no es muy agradable, en el que viene del principio de la religión taoísta, en la que a través del poder de uno mismo intenta construir y conseguir más habilidades y tal. Digamos que ahí fue donde se me desarrolló esa parte de inteligencia hasta cierto punto, y donde yo trabajé con esto. Y había un ritual que no era muy bonito, precisamente, en el que se sacrificaba un perro, se hacía esto para sanar a las personas, y este espíritu de perro, en esta ocasión yo venía siendo uno de estos perros, te obligaban a
sacarte la parte de perro del cuerpo y se quedaban con la cabeza. Tenías que cumplir lo que ellos te decían, tus amos, y luego después tú regresabas y una vez que les habían dado lo que ellos querían, te decían que si tú les honrabas como una deidad, o sea, tú les hacías lo que ellos te decían, te hacían una deidad. Dicho el ritual, no quiero ni dar detalles porque es algo muy feo y no le deseo esto a nadie, a ningún ser que haya en este planeta, porque es algo muy feo por lo que yo pasé. Y básicamente, cuando esto ocurrió, digamos que mi espíritu se liberó, y al liberarse de mi parte física del cuerpo canino, quedó como atada a la tierra. Mi parte superior se quedó como si fuera un trofeo de una persona que lo tenía en su casa. Yo le realicé las diferentes peticiones a esta señora, y cuando eso ocurrió, yo regresé como era común y me metí en su cuerpo. A base de esto, que tiene que ver mucho con lo taoísta y con el kitsune, y lo digo, y con el kitsune, que eso la gente no lo sabe, lo que ocurrió a base de esto fue que cuando estaba a un nivel de conciencia superior, que en esas encarnaciones anteriores sí había encarnado como humano y estaba trabajando tanto con energía de Sirio y con esta energía, digamos que para trabajar este sistema operativo mental, se podría decir de alguna manera, o esa parte del cuerpo mental superior, se extrajo de esta manera. Y en ese momento fue cuando una diosa que había por ahí, no saben, extraterrestres, porque estos son extraterrestres, ella se llamaba Inari, me vio y me dijo: tú me vas a ayudar y yo a cambio te voy a arreglar. Y sí, vas a conservar la divinidad que tú quieres. Y cuando esto pasó, yo fui con ella. Y ella me volvió a dar un cuerpo físico, pero era ya un cuerpo de zorro, con una cara como si fuera de perro o de lobo. Por eso hace una relación directa a una encarnación en la que dicho dueño me mandó perseguir a un zorro, en el que se creó la constelación de Alpha Canis mayor y Alpha Canis minor, y quedó formándose un 8 entre dichas estrellas, porque el perro nunca puede alcanzar a la zorra porque está programado para no ser alcanzada. Y cuando todo esto ocurrió, esta deidad femenina me metió en sus laboratorios, en unos laboratorios en una nave espacial, a nivel etérico, claro está. Y digamos que me resoldó con un cuerpo de un zorro, e integró esta inteligencia de lobo o de perro dentro de este cuerpo. Me estoy extendiendo mucho, pero es que todo tiene su porqué. Cuando esto pasó, digamos que primero, al principio de los tiempos, se me diseñó en Sirio como espíritu. Y tenía una parte que también era dragónica de Orión y de la constelación Draco. Se juntaron todos estos códigos fuente y se me ensambló en uno de esos laboratorios de inteligencia, digamos, artificial, espiritual, una cosa un poco rara, para servir a la Tierra. Y en cada una de las venidas que yo estuve aquí, me fueron ensamblando diferentes librerías de software y de hardware, convivencias y tal. Como yo les iba diciendo, en ese momento que yo vine con esta diosa Inari, era un Zenko. Lo que no saben que es Zenko es un kitsune de 9 colas. Y pues tenía todos mis dones de providencia, de ver a distancia muchos sitios, de trabajar con ella, y era su mensajero. Y el culto de los zorros viene precisamente de ese zorro primigenio, que en realidad pues básicamente era una invención de laboratorio de la adaptación de un zorro a nivel cromosómico y de una persona, porque en este templo taoísta, al regresarme a la persona, yo era plenamente animal, no tenía ninguna conciencia humana. Se cogió esa alma humana, se fusionó y se cosió con esta parte zorrilo-lobuna, y así es como nació la conciencia, digamos, compartida, que me permitía
poder utilizar cuerpos humanos. Pero de aquella tenía un problema algo serio. En mi caso no era tan gordo, pero en el caso de otros sí que lo fue, que era la limitación que tenía nuestro cuerpo físico. Otros eran zorros normales y bueno, de hecho tuve mi línea de sangre, muchos humanos que viven allí hoy en día, digamos que son a nivel holográfico. Nosotros los percibimos como humanos, pero espiritualmente son zorros. Y que forman sus familias, tienen cierta inteligencia y actúan como el resto de la gente, pero no son humanos. A mí se me mandó, entre las cosas, que le hiciera varios favores a esta deidad del sintoísmo llamada Inari. Y esta deidad femenina, que todavía ahí no había mostrado su aspecto masculino, hizo grandes progresos con la humanidad. A mí me mandó darle ciertos mensajes a otros zorros y ya en un momento en el que yo me encarné como un zorro normal y ya dejé de ser lo que es solamente espíritu, un cuerpo de cuarta dimensión, mi hardware, o sea, mi cuerpo físico estaba limitado. No tenía memoria para trabajar mi psique a esa capacidad que tenía el zorro. La conexión espiritual era muy grande, pero como podríamos decir, el procesador mental no era lo suficientemente eficiente para poder cargar todos esos programas, esos circuitos de pensamientos basados en redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que se me hizo? Se me dio, aparte de un conocimiento junto con otros zorros, porque éramos todos iguales, una esfera que es el Hoshino-tama, para que yo a través de esa esfera, uno, controlara a los demás zorros y les enseñara a manejarlo, y dos, tuviera una unidad de expansión mental más grande para poder procesar toda esa información, porque era imposible en la cabeza de un zorro que es pequeñita procesar todo ese millón de datos y a esas velocidades. Entonces ella nos hizo una especie de overclocking. Para los que entienden de computadoras es como acelerar el microprocesador, y eso lo hacía a través de las esferas. Usábamos la energía, digamos, sexual para hacerla ascender por la Kundalini y bajarla hasta la esfera y recargarla. Las hembras lo tenían como si fuera un collar, colgado a la altura del corazón, y los machos lo solíamos llevar en la boca. Cruzábamos esta energía con las gemas y por eso pues, ciertos ciudadanos lo veían como destellos a distancia, porque realmente se producían destellos a nivel etérico. Realmente es un objeto físico que físicamente no genera ningún plasma ni nada, pero el que tiene los ojos abiertos sí puede ver esas luces, como son una especie de orbes o de esas gemas que producen unos reflejos. Al cargarse con dicha energía, iluminan ciertamente el bosque a nivel espiritual, porque ahí la energía estaba muy densa en ese momento. Y entonces esto fue a más. Tenemos la parte que tenía que ver con el sintoísmo, porque tiene su porqué. ¿Qué es lo que pasó para que hubiera un jaleo con el Shinto, etcétera, etcétera? Yo se lo digo, los zorros, el perro, el lobo, no sé, como ven en mi canal tengo muchas cosas de cánidos. Está todo relacionado, no tiene que ver porque sí, no es nada porque sí. En cierto momento, cuando llegó el budismo, tenía cosas que eran muy buenas, ¿cierto? Pero entre ellas dejaron de manejar lo que es el culto a estas divinidades o a estos entes astrales, o como podríamos decir, pero que se personificaban con deidades. En realidad eran formas de vida de cuarta y de quinta dimensión, lo que el cristianismo llamarían ángeles, que pues sí tenían su nave espacial y sus civilizaciones en otras estrellas. Y vinieron aquí y fundaron la religión japonesa, lo que es la vida en Japón, igual que la formaron en México, igual que la formaron aquí en Asturias, donde me encuentro, igual que la formaron en muchos sitios donde fueron, en Egipto. Y cuando esto ocurrió en esta ocasión, pues vivían principalmente del arroz, y entonces a los zorritos nos dieron la función de ir pisando el arroz hasta cierto punto para enterrar la semilla, y también la de proteger de alimañas de la plantación, porque hay muchas plagas, era un combate de plagas natural.
Y a todo esto, yo me voy a ir ahora al tema que ya les trae, porque es que ya les dije que este tema es muy extenso y que tiene su porqué. Cuando llegaban a este punto, llegaba el momento en el que llegamos a los kitsune, porque al principio estos zorros iban adquiriendo colas a nivel etérico, no digo físico, porque tú ves un zorro y solo tiene una cola, no tiene más, eso es un cuento. Sí que las representaciones tú le ves al zorro que tiene varias colas, y es por eso, porque cuanto más anclaje tiene a tierra, va generando ramificaciones con su cola, como la hace un árbol, hechas raíces al sol central a nivel etérico de este planeta, porque es la que le da sustento electromagnético para funcionar. Es una manera extraña de explicarlo, pero realmente es así. La biología misma es precisamente biocomputable. Eso la gente no lo entiende. La misma naturaleza biocomputa las cosas. Es una ingeniería genética. Se trata de... Cada célula es como un pequeño computador. Pero ahora no me voy a desviar. Cuando llegábamos a ese punto en el que cierto templo budista, esta diosa se encarnó como Inari, llegó un momento que había una relación con una diosa de una guerra, que no tengo muy claro todavía porque no lo veo, yo solamente digo lo que yo percibe, lo que a mí me llega, y una escuela, porque saben que hay un ritual una vez al año que se hace en la zona de Japón, y pues simula precisamente cuando se baila alrededor de una hoguera, que es el día anterior al día del deporte, y cuando bailan todos los zorritos alrededor de la hoguera, era cuando esta Inari, en su forma humana, les traía tofu frito a comer al bosque. Entonces es un recordatorio de eso. Porque muchos humanos, hay gente que va y no sabe nada, no se entera de nada, pero muchos humanos son familias enteras de zorros, que son aspectamente humanos y muchos ni lo saben ni se acuerdan, que cuando este conocimiento llegó, se extendió, era como la cultura, por un lado estaban los humanos y los otros humanos que venían de la zorra, y esta zorra era Inari, era una de sus representaciones, y por lo que hizo, tras juntarse con estos rituales de fusión de energía sexual, ella adquirió el aspecto de zorra, porque principalmente era humana. Entonces, no podía dejar que sus hijos estuvieran así. Esto fue más allá, porque fue bastante más allá. Cuando llegó aquí estaban todos conectados, respetuando la naturaleza. De hecho, los templos sintoístas están basados en la naturaleza. Lo que pasó fue que llegaron los budistas. Y cuando esto pasó, ellos sí tenían una conexión con ellos mismos para llegar a la divinidad, es su parte de la divinidad interna, de lo que conocen como el samsara, que es dejar de, lo que es la reencarnación continua, para llegar al nirvana, que es como el punto de conciencia y iluminación en el que ya no necesita venirse más. Que muchos de los zorros, cuando ya esta Inari murió, nos quedamos con un vacío muy grande, y entonces muchos se fusionaron y se metieron en templos budistas con su Hoshino-tama, y eso acabó muy mal. Yo no voy a decir ni quién soy, porque yo sí recuerdo vidas allí, y es muy gordo. Ellos quieren venir a la parte de... quieren conquistar el planeta como hacen todas las religiones, o que son. Pero en este caso, con los sintoístas, había ocurrido eso, y ellos se están extrayendo ahora por Europa. Y lo que se comportaron mal con los zorros, sí que los tienen en los altares, que les ponen un baberito cuando les piden o lo que viene siendo una petición, y ellos se la cumplen, porque cuando los zorros no están encarnados, están en cuerpo etérico, se meten en esas estatuas para recargarse, porque están conectadas a la tierra, y a través de esa estatua les jala la energía de la tierra que sale para arriba, y el espíritu, como se dice, carga la pila o carga la batería. De esta manera, el espíritu del zorro, al nunca desactivarse, está en una especie de reencarnación continua, no pierde la memoria como le pasa a los humanos. Por eso hay zorros humanos
que sí recuerdo, como es mi caso, las vidas anteriores y toda la memoria del planeta, porque está almacenada en el Sol que hay dentro de este planeta. A todo esto, estos monjes, al principio muy bien, pero muchos se sentían vacíos con lo que podía pasar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que ellos, en un ataque de ego, creyéndose mejor que nosotros, hasta cierto punto, se dedicaron a confiscar esferas. Y empezaron las disputas, las peleas dentro de los templos budistas, porque muchos de los zorros que ahora eran budistas eran también del sintoísmo, y empezaron a pagar esferas, a lo que muchos zorros se rebelaron y dijeron: está apagando a nuestra familia, porque no sé cómo lo hacían, pero sí que te confiscaban la esfera o luego lo usaban de manera egoísta. Por eso digo que el budismo está bien, tiene cosas que aprender, pero ahí tuvieron un fallo, y por lo que yo personalmente estoy más en contacto con el sintoísmo. Lo veo de manera objetiva y respetuosa con todo el mundo, porque yo veo que todo el mundo es igual de válido y toda religión es igual de válida, pero principalmente tiene que ir una religión en esta era que corre ahora, que vaya dirigida a estar en contacto con la divinidad, también, como dicen los budistas, que también tienen razón, a través de ellos, no de alguien que esté fuera, porque de hecho los sintoístas también lo hacen. Ponen un altar pero no ponen la figura, porque no está realmente la divinidad en una figura, está lo que viene siendo a nivel etérico, pero hay que saber verla. Por eso dan 2 palmadas para llamarla, para que un espíritu representante de dicha entidad se meta en ese momento para hacerte la precisión o procesarte. Que no es una solamente, son un espíritu que es un alma común y se fracciona muchas, y puede ser una de tantas, que es la que te hace la petición, y la hace con la energía de todo el grupo. Por eso es importante que hubiera más religión sintoísta en todo el mundo, porque conecta con la verdadera fuerza que es la naturaleza, porque nosotros también somos naturaleza. Y por eso es por lo que yo le pongo así un título parecido a como budismo vs sintoísmo, o algo así raro, porque yo lo digo desde mi punto de vista. Si nosotros, perdone que viene el tren, si nosotros estuviéramos en contacto con nosotros mismos, que también tienen razón los budistas, cierto, pero a través de nosotros mismos, con la naturaleza, y para llegar a nosotros mismos usásemos la naturaleza, que somos parte de ella, las ciudades serían de otra manera, las relaciones de las personas serían de otra forma, habría respeto y no habría hacer tanto daño al planeta y hacer tanto daño a los diferentes animales que culpa no tienen ninguna. De hecho están aquí haciendo su trabajo, su labor. Está muy bien también, como dije, los taoístas, porque los taoístas, a través de su cuerpo físico, intentan como hacerle también este overclock, digamos, pero sin llegar a esas modificaciones como la que me hicieron a mí, por ejemplo, en contra de mi voluntad, que a mí no me gustó personalmente, a que simplemente pues estuviesen en su momento, como hacían los chacales o los perros en Egipto, que acompañaban post-mortem a su dueño a la diferente constelación, pero que no le alteraban la naturaleza del animal, que no se la modificaban sin permiso, que no era tan intrusivo como fue luego más adelante. Que recobrásemos esa capacidad de estar en contacto con la naturaleza tal cual es y que la respetásemos. Ya no digo solamente con la tecnología, porque la tecnología es la pica del iceberg. Eso viene de más profundo. Y bueno, ha sido el video. Yo dije, en el sintoísmo tiene cosas excelentes. El taoísmo también tiene cosas excelentes. El taoísmo, casi no me paré a hablar del taoísmo. Ya sea con el taoísmo, tiene una cosa que es muy buena. Ya te empiezan a hablar de magia sexual. Te empiezan a hablar ya
de cómo recargarte y mantener tu cuerpo vital funcionando correctamente para que el resto de la máquina física funcione bien. Ahí eso es un gran acierto. Y también tener más ciclos de frecuencia, porque eso, para quien entienda de computadora ya va a saber que a más megahertz, más potencia tiene el ordenador. Pero también lo que no saben es que una máquina, si siempre la fuerza a subir megahertz, se puede quemar. También hay que disiparla. Y necesita su parte física, como entiende el taoísmo, el sintoísmo. Pero a su vez, esa psique, que es un núcleo con una serie de procesos mentales, como si fuera el sistema operativo de una computadora, también tiene que ser purificada y limpiada. Si su ordenador nunca lo limpian, no digo el hardware, que también hay que limpiarlo, si nunca limpian su disco duro, nunca lo desfragmentan, van a tener problemas. Dice, no, Linux no tiene que desfragmentar ya, pero parecen otras cosas. Si nunca limpian los paquetes, borran los repositorios que ya no usas, esa máquina va haciéndose lenta, va gastando memoria, va perdiendo recursos, va envejeciendo. Y es lo que nos pasa en la psique a nosotros. Así que son las tres religiones bien interesantes, tanto la china, la japonesa y el resto de religiones del mundo. Porque la cristiana aquí habla, por ejemplo, de la energía crística. Y también tiene mucha razón. Porque esa energía que los taoístas usan es energía crística. También en Egipto es la energía de Horus, que era la conciencia, ¿no? A través también tenía sus magias a nivel etérico, y la constelación al conectar con las estrellas y con los dioses. Pero están equivocados con una cosa: eso de un solo Dios es peligroso, porque cuando hay solo un Dios, solo una manifestación o solo una estructura de poder que dice cómo tiene que ser, es cuando se produce el problema, y cuando cierta gente astuta utiliza eso para ponerse en supremacia ante los demás, y no por jerarquía espiritual, sino por dominación, porque el que sabe de más es el que más entrega y más respeta. Y no como hacen, que lo usan para sacar del resto, para crear miedo, para dominar, y eso está mal. Porque aquí todos somos iguales. Y todas las divinidades forman a la divinidad principal. Por eso, negar, por ejemplo, que uno mismo es una divinidad, es negar a Dios mismamente. Negar que uno mismo es parte de la divinidad es negar a la divinidad. Porque la divinidad también está en uno. Y eso lo decía Quetzalcóatl, para los de la religión maya. Para que vean, yo cojo un poco de todo el mundo, comparo, analizo y expreso mi experiencia personal. Y bueno, chicos, no me quiero extender más, que llevamos ya un buen rato. Aquí la grabadora pues no me pone el tiempo que llevamos, pero espero que esto les haga reflexionar y honren la naturaleza allá donde estén, siéntanse parte de la misma y conecten más allá de las críticas del resto, más allá del velo que se le pone a la sociedad con lo que es correcto o es incorrecto, con la famosa moral que cambia en diferentes culturas, para que realmente sientan lo que hacen y que sus obras estén basadas en el respeto y en el amor. Estén en contacto consigo mismos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.